El barril estaba demasiado caliente para tocarlo. No hacía calor. No era incómodo. Demasiado caliente para tocarlo con la piel desnuda, sin quemarte la palma al instante. Un calor que deforma el metal, que brilla con un tenue tono anaranjado en la oscura noche de la jungla, que hace que el aire a su alrededor vive incluso bajo la lluvia. Eran entre las 2 y las 3 de la madrugada en la isla de Guadalcanal, en las Islas Salomón, en el suroeste del Océano Pacífico, la noche del 24 de octubre de 1942. La jungla gritaba, no metafóricamente, gritaba literalmente, con el sonido de 3.000 soldados japoneses cargando a través de la densa maleza tropical directamente contra una delgada línea defensiva estadounidense que ya se desmoronaba en sus bordes. La ametralladora se había atascado. No se había atascado como en las películas, con un clic limpio y una pausa dramática. Se había atascado como cuando un arma ha estado disparando casi continuamente durante horas, cuando los componentes metálicos se han dilatado por el calor más allá de sus límites de tolerancia, cuando las cintas de munición se han alimentado tan rápido que los eslabones se han deformado y enredado, cuando el cañón ha disparado tantas balas que el estriado interno ha comenzado a deteriorarse. Era un arma al borde de la falla mecánica total. Y los dos hombres que la manejaban, los únicos dos hombres en esa sección de la línea, eran lo último que se interponía entre todo el perímetro de Henderson Field y una fuerza japonesa que tenía la orden de tomar ese aeródromo a cualquier precio. Si el aeródromo caía, toda la posición estadounidense en el Pacífico podría desmoronarse. Semanas de lucha, cientos de vidas ya perdidas, toda la cabeza de puente estratégica que Estados Unidos había arrebatado a la jungla. Todo pendía de un hilo, dependiendo de una sola ametralladora atascada en un sendero de tierra en la oscuridad. El hombre que extendió la mano y agarró aquel barril con sus propias manos no estaba pensando en medallas. No pensaba en la historia, ni en la gloria, ni en los periódicos de su país. Pensaba en los hombres a su izquierda y a su derecha, en los muchachos de su unidad que ya habían muerto, en el grito de guerra japonés que se hacía más fuerte a cada segundo, y en la fría realidad mecánica de que si no arreglaba esa arma en los próximos instantes, todos en ese sector del frente iban a morir. Le ardían las manos. No se detuvo. Desmontó el cañón. Eliminó el atasco con movimientos casi violentos por la urgencia. Volvió a armar el arma basándose únicamente en la memoria mecánica en la oscuridad total y abrió fuego de nuevo. Su nombre era John Basilone. Y lo que hizo aquella noche no fue solo uno de los actos de valentía individual más extraordinarios de la historia militar estadounidense. Fue el punto de inflexión de una batalla que salvó un aeródromo, que salvó una campaña y que cambió por completo el rumbo de la guerra en el Pacífico. Pero para entender por qué aquel momento fue tan importante, porque un solo hombre con una ametralladora en un sendero de la jungla pudo cambiar el curso de la historia, hay que entender que fue realmente Guadalcanal, no la versión de los libros de historia. La versión real, la que aterrorizó a casi todos los involucrados. Para el verano de 1942, Estados Unidos llevaba 7 meses inmerso en una guerra que no había elegido y que aún no estaba ganando. El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 destruyó o dañó 8 acorazados, causó la muerte de 2.403 estadounidenses y destrozó el cómodo mito de que 2 océanos podían proteger al país de los conflictos mundiales. En los meses siguientes, las noticias fueron casi uniformemente catastróficas. Filipinas cayó, Guam cayó, la isla Guam cayó, Hong Kong cayó, Singapur, la supuesta fortaleza naval británica inexpugnable, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, cayó ante una fuerza japonesa que se había adentrado en la selva en bicicleta. El imperio japonés se había expandido por una zona del Pacífico y el sudeste asiático de un tamaño similar al de los Estados Unidos continentales, y lo había hecho en menos de 6 meses con una velocidad y ferocidad que habían atónito a los planificadores militares a ambos lados del Atlántico. La batalla de Midway en junio de 1942 marcó un punto de inflexión en la guerra naval. Una contundente victoria estadounidense en la que 4 portaaviones japoneses fueron hundidos en un solo día, gracias en gran medida a una brillante labor de inteligencia y al extraordinario valor de las tripulaciones de los bombarderos en picado estadounidenses. Pero una victoria naval, por decisiva que sea, no garantiza la conquista y el mantenimiento del territorio. Los japoneses aún controlaban una vasta red de islas en el Pacífico, y en esa red seguían expandiéndose. En la isla de Guadalcanal, en el archipiélago de las Islas Salomón, aproximadamente a 1.600 kilómetros al noreste de Australia, equipos de construcción japoneses habían estado construyendo un aeródromo.
Llevaban trabajando desde mayo de 1942 bajo el intenso calor ecuatorial para abrir una pista de aterrizaje funcional en medio de la selva, en la llanura costera. La lógica estratégica era sencilla y alarmante. Un aeródromo en Guadalcanal pondría a los aviones japoneses con base en tierra al alcance de las rutas marítimas entre Estados Unidos y Australia. Permitiría a Japón interceptar las líneas de suministro que mantenían a Australia en la guerra, y proporcionaría una plataforma de lanzamiento para una mayor expansión hacia el sur, amenazando potencialmente la propia Australia, un aliado del tamaño de un continente con una población que no podría defenderla sola. Los planificadores estadounidenses lo entendieron de inmediato. Había que tomar el aeródromo antes de que estuviera terminado. El 7 de agosto de 1942, aproximadamente 11.000 infantes de marina estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal en la primera operación anfibia ofensiva estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Pertenecían a la primera división de infantería de marina, y muchos de ellos llevaban apenas unos meses entrenando. Algunos nunca habían estado en combate. Tomaron el aeródromo incompleto el primer día. Los equipos de construcción japoneses huyeron a la jungla e inmediatamente comenzaron a terminar lo que los japoneses habían empezado. En 2 semanas, los ingenieros estadounidenses habían completado la pista y la bautizaron como Campo Henderson, en honor al mayor Lofton Henderson, aviador de la infantería de marina que murió en Midway. Los aviones comenzaron a llegar casi de inmediato, y entonces todo empezó a salir mal. La respuesta japonesa fue rápida, constante y letal. La Armada Imperial Japonesa, aún una fuerza formidable a pesar de sus pérdidas en Midway, comenzó a operar lo que los estadounidenses llamarían el Expreso de Tokio, convoys de destructores de alta velocidad que se desplazaban por el canal entre las islas durante la noche, demasiado rápido para un ataque aéreo efectivo, transportando tropas y suministros a la isla. Cientos de soldados por convoy, luego miles. Para octubre de 1942, los japoneses tenían aproximadamente 22.000 hombres en Guadalcanal, superando en número significativamente a los defensores de la infantería de marina. Mientras tanto, en una serie de brutales combates navales nocturnos librados en las aguas que rodeaban la isla, aguas tan repletas de barcos hundidos que eventualmente serían bautizadas como Estrecho de Fondo de Hierro, la Armada estadounidense sufrió algunas de sus peores pérdidas de la guerra. Los infantes de marina en la isla quedaron, durante largos periodos, prácticamente aislados. Las condiciones en Guadalcanal eran, sin duda, de las peores que jamás habían tenido que soportar los soldados estadounidenses. La isla se encuentra casi exactamente sobre el Ecuador. La temperatura superaba constantemente los 32 grados Celsius, con una humedad tan alta que la ropa nunca se secaba del todo. La jungla era una catedral de oscuridad verde, densa y hostil, donde la visibilidad podía reducirse a menos de 3 metros en cuestión de segundos. La malaria era epidémica. En octubre de 1942, se evacuaba a más marines por enfermedad que por heridas. La dieta se había deteriorado hasta 2 comidas diarias de arroz japonés capturado, debido a la precaria situación de los suministros estadounidenses. Los hombres perdieron 9, 14, 18 kilos. Sus uniformes se pudrieron. Dormían en trincheras que se llenaban de lluvia y barro, y a veces con la sangre de los hombres que habían estado allí antes. Y se esperaba que mantuvieran un perímetro alrededor de Henderson Field contra un enemigo cada vez más desesperado, cada vez más reforzado y absolutamente decidido a recuperarlo. El alto mando japonés había tomado una decisión al más alto nivel. Guadalcanal debía ser reconquistada, sin importar el costo. El emperador Hirohito había expresado personalmente su preocupación por la situación. El teniente general Harukichi Yakutake, al mando del 17º Ejército, había desarrollado un plan que contemplaba un asalto masivo y coordinado contra el perímetro estadounidense, un ataque nocturno de más de 3.000 hombres, apoyado por fuego naval y ataques aéreos, con el objetivo de romper la línea defensiva de los marines, tomar el aeródromo de Henderson y restablecer el control japonés de la isla. El ataque se llevaría a cabo la noche del 24 de octubre. Y la ruta que miles de esos soldados utilizarían, la ruta del esfuerzo principal, era un sendero selvático que discurría a lo largo del río Matanicao hasta un punto de perímetro estadounidense conocido como Sector 3. El Sector 3 estaba en manos de una unidad del primer batallón del 7º Regimiento de Infantería de Marina. Entre esos hombres se encontraba un sargento de artillería que había dedicado la mayor parte de su vida adulta a prepararse, sin saberlo, precisamente para esa noche. John Basilone nació el 4 de noviembre de 1916 en Buffalo, Nueva York,
el sexto de 10 hijos de una familia italoamericana. Su padre, Salvatore Basilone, había emigrado de Raritan, Nueva Jersey, o, más precisamente, de pequeño pueblo italiano de donde la familia Basilone había llegado a Estados Unidos, y se estableció allí, donde John creció en el ambiente acogedor y a la vez bullicioso de un numeroso hogar de inmigrantes de clase trabajadora. Raritan era un lugar donde todos se conocían, donde las calles eran familiares y las expectativas modestas: terminar la escuela, conseguir un trabajo y contribuir a la familia. John Basilone terminó la escuela primaria, trabajó brevemente en una lavandería y, a los 18 años, decidió que eso no era suficiente. En 1934, se alistó en el ejército de los Estados Unidos. No en la infantería de marina, sino en el ejército. Fue destinado a Filipinas, a la guarnición colonial estadounidense en Luzón, donde sirvió durante 3 años y donde conoció por primera vez la ametralladora que marcaría su vida. Era muy bueno en ello. Exceptionalmente bueno. Tenía una aptitud mecánica innata, ese tipo de inteligencia espacial y táctil que permite comprender el funcionamiento de una máquina compleja no solo intelectualmente, sino casi físicamente, como si la lógica de la máquina fuera una extensión de sus propias manos. La ametralladora Browning M1917, el arma que usaría en Guadalcanal, era un arma de retroceso, refrigerada por agua y alimentada por cinta, que pesaba aproximadamente 47 kilos con su trípode y camisa de agua. Disparaba munición de calibre .30 a una cadencia de tiro de entre 450 y 600 disparos por minuto. En las manos adecuadas, con una correcta gestión de la munición y un manejo preciso del cañón, podía ser un instrumento de destrucción casi inagotable. En manos inexpertas, se atascaba, se sobrecalentaba y fallaba. Las manos de Basilone eran las manos correctas. Regresó a la vida civil en 1937, trabajó como conductor de camión de reparto en Reisterstown, Maryland, e intentó durante un tiempo llevar una vida normal. No terminaba de encajar. Algo en él se había transformado durante esos años en el ejército, no exactamente inquietud, sino la sensación de que las habilidades que había desarrollado, la identidad que había encontrado, pertenecían a otro lugar que no fuera una ruta de reparto. En junio de 1940, con Europa ya en guerra y el reclutamiento militar en debate en el Congreso, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Tenía 23 años. Se entrenó en Pérez Island, fue asignado como ametrallador e inmediatamente destacó. Su experiencia en el ejército le proporcionó una base de la que carecían la mayoría de los reclutas. Para cuando su unidad partió hacia el Pacífico, era conocido en todo su batallón como el mejor ametrallador que tenían. Pero lo que distingue a John Basilone de un simple soldado muy hábil es lo que marcó la diferencia la noche del 24 de octubre. No solo era bueno manejando el arma, sino que también enseñaba a otros a manejarla, a mantenerla y a conservarla en funcionamiento en condiciones que habrían destruido a una dotación menos preparada. En los meses previos a Guadalcanal, entrenó a sus dotaciones de artillería sin descanso. Les hacía desmontar y volver a montar la Browning en la oscuridad, guiándose únicamente por el tacto, hasta que lo hacían en segundos. Les hizo comprender la lógica mecánica del arma con tal profundidad que podían diagnosticar y corregir fallos bajo presión, en medio del ruido y del miedo. No solo los entrenó para disparar, sino para mantenerla operativa. También los entrenó para otra cosa, algo en lo que había pensado y de lo que había hablado durante las largas y febriles semanas de preparación en la isla. Les dijo a sus hombres: si el cañón se sobrecaliente, el arma se atasca, no se detengan, no entren en pánico, no esperen a que mejoren las condiciones. Repárenla, quemen sus manos si es necesario. Usen lo que tengan a mano, sus herramientas, su cinturón, su propia piel si no hay nada más disponible, y pongan el arma de nuevo en funcionamiento. Porque en el momento en que el arma se silencia, el enemigo sabe que puede atacar. Con la seguridad y la objetividad de un hombre que ha analizado un problema a fondo, describía exactamente lo que tendría que hacer en menos de 6 semanas. El perímetro alrededor de Hendersonville el 24 de octubre de 1942 tenía aproximadamente 12 millas de largo. Estaba defendido por unos 6,000 infantes de marina, una cifra que parece considerable hasta que se comprende que 12 millas de perímetro en la jungla equivalen a 40 millas de terreno real si se tiene en cuenta la geografía irregular de barrancos, crestas, meandros de ríos y densa vegetación. La línea defensiva no era una muralla, sino una serie de puntos fuertes conectados, nidos de ametralladoras y trincheras, con huecos entre ellos cubiertos por fuego más que por presencia física.
La teoría era que un enemigo que intentara avanzar a través de los huecos sería abatido antes de alcanzar las posiciones secundarias. La teoría partía de la base de que las ametralladoras seguían funcionando. El sargento Michi Paige se encontraba aproximadamente a 200 metros al sur de la posición de Basilone. Él también viviría una noche extraordinaria. Recibiría una condecoración por sus acciones en el mismo campo de batalla, una historia que merece un documental propio. Pero el terreno que defendía Basilone, su sector de 40 metros de la línea con sus 2 ametralladoras pesadas Browning y sus dotaciones, se ubicaba en la ruta más directa desde la jungla hasta el campo de batalla. La ruta por la que se planeaba que avanzara el principal asalto japonés. Aproximadamente a las 21 horas, las 9 de la noche, los japoneses comenzaron a sondear. Pequeños grupos, moviéndose con cautela, tanteaban la línea en busca de puntos débiles. Los infantes de marina mantuvieron el fuego hasta asegurarse de la distancia y entonces abrieron fuego. Los sondeos fueron repelidos. Pero este no fue el ataque principal. Se trataba de un reconocimiento por la fuerza, la forma que tenía el ejército imperial japonés de encontrar las brechas y los puntos de mayor intensidad de fuego. La posición de Basilone atrajo la atención de inmediato. El fuego de sus 2 cañones era preciso, disciplinado y sostenido, lo que evidenciaba una competencia excepcional en el manejo de las armas. Las incursiones japonesas se concentraron en sus flancos, intentando rodearlo en lugar de atravesarlo. Los infantes de marina a su izquierda y derecha abrieron fuego y, durante la primera hora, la línea resistió. Entonces, alrededor de la medianoche, las unidades en los flancos de Basilone comenzaron a sufrir bajas. A su izquierda, una dotación de ametralladora de los marines fue alcanzada por fuego concentrado de fusiles japoneses. Un hombre murió, otro resultó herido y, arrastrándose hacia atrás, abandonó temporalmente la ametralladora. A su derecha, la historia era similar. Hombres muertos o heridos, y una brecha en la línea. Basilone presenció todo esto en la oscuridad, a través de los destellos de los cañones y la iluminación de las bengalas estadounidenses que se elevaban ocasionalmente, bañando todo con una luz tenue y fluctuante que transforma el combate en la jungla en algo casi alucinatorio. Tomó una decisión sin órdenes y sin dudarlo. Dejó uno de sus cañones a cargo de su dotación y se reposicionó personalmente junto al arma abandonada a su izquierda. Logró que volviera a disparar. Regresó a su posición, revisó la situación de la munición. Estaban consumiendo las cintas a un ritmo que pronto se volvería crítico, y envió un mensajero al puesto de mando de batallón con un mensaje urgente y específico. Necesitaba munición, necesitaba refuerzos y los había disponibles y los necesitaba de inmediato. Puede que el corredor no haya logrado pasar, o simplemente no había refuerzos disponibles. Los registros son incompletos, como siempre lo son los de una noche así. Lo que sí está claro es que, alrededor de las 2 de la madrugada, el ataque japonés impactó con toda su fuerza en la posición de Basilone. 3.000 hombres. Esa es la cifra que los historiadores han reconstruido a partir de los registros japoneses posteriores a la batalla, los relatos de los supervivientes y las evaluaciones de la inteligencia estadounidense. 3.000 soldados japoneses de la división Sendai y unidades de apoyo, muchos de ellos veteranos de las campañas en China y Malasia, muchos de ellos entre los soldados de infantería más experimentados del mundo en ese momento de la guerra. Llegaron en oleadas, gritando el grito de guerra. Totsugeki, adelante, ataque, la palabra que los soldados japoneses usaban para transformar el terror en acción. Llegaron armados con fusiles, bayonetas, ametralladoras ligeras y lanzagranadas. Llegaron sabiendo que debían abrirse paso, que si lograban superar esa línea de infantes de marina, llegarían al aeródromo, y el aeródromo era el objetivo principal de todo lo que se había sacrificado para traerlos a esa isla. Atacaron la posición de Basilone como una fuerza física. Las 2 ametralladoras Browning abrieron fuego a una distancia de menos de 100 yardas, y el efecto fue devastador. A esa distancia, una ametralladora calibre .30 que dispara 500 balas por minuto no es solo un arma, es una muralla de plomo, y la primera oleada se estrelló contra ella con pérdidas que habrían obligado a la mayoría de las unidades a detenerse y reorganizarse. Los soldados japoneses no se detuvieron. La segunda oleada avanzó sobre los cuerpos de la primera, lo cual requiere una valentía casi incomprensible para quienes no la han presenciado. Avanzaron. Fueron masacrados. Llegó la tercera oleada. Basilone dirigía ambos cañones. Se movía entre posiciones, coordinaba a los miembros supervivientes de su tripulación y gestionaba las cintas de munición con la urgencia y concentración de quien lucha por su vida y, al mismo tiempo, realiza cálculos logísticos complejos mentalmente.
Sabía aproximadamente cuántas balas había en cada cinta. Sabía aproximadamente cuántas cintas quedaban. Calculaba, con la parte racional de su mente que se mantiene analítica incluso cuando la adrenalina le invade, cuánto tiempo podría mantener ese ritmo de fuego antes de que algo fallara. Algo falló. El cañón principal se atascó. Había estado disparando casi sin parar durante horas, mucho más tiempo del que el arma estaba diseñada para disparar sin cambiar el cañón en condiciones normales de combate. El metal se había dilatado, los componentes se habían desajustado ligeramente de sus tolerancias de diseño, un eslabón de la cinta de munición se había doblado y la alimentación se había atascado. En la oscuridad, con el estruendo de la batalla resonando por todas partes, con los soldados japoneses ya lo suficientemente cerca como para que pudiera oír voces individuales entre la multitud de hombres que se acercaban, el cañón enmudeció. Agarró el barril con sus propias manos. Extendió la mano y agarró una superficie metálica tan caliente que podía producir quemaduras de tercer grado en segundos, y no la soltó. Liberó el cañón. Eliminó el atasco, un movimiento que requería manipular el mecanismo de alimentación y el cerrojo a ciegas, guiándose únicamente por el tacto, el mismo movimiento que había practicado tantas veces que su sistema nervioso podía ejecutarlo sin necesidad de intervención consciente. Volvió a armar el arma. Se colocó el cinturón. Apoyó los pulgares en la empuñadura del gatillo y volvió a disparar. Tenía las manos quemadas. Siguió disparando. En algún momento de aquella noche, los relatos difieren en la secuencia exacta porque los hombres que lo presenciaron luchaban simultáneamente por sus vidas. Basilone se quedó sin munición en su posición. Las cajas que había apilado detrás de sus trincheras estaban vacías. El esfuerzo de un combate sostenido contra 3.000 hombres había agotado sus reservas. Solo tenía una opción: ir a buscar más. La munición estaba almacenada en un punto de suministro a unos 100 metros detrás de la línea, 100 metros que, en ese momento de la batalla, no ofrecía ninguna protección. Los japoneses se habían infiltrado por los flancos de su posición. Había hombres moviéndose en la jungla a ambos lados del sendero. Regresar significaba atravesar un territorio donde cualquiera que se encontrara casi con toda seguridad intentaría matarlo. De todos modos, fue, en la oscuridad, solo, cargando el peso de las cajas de munición vacías que repiquetaban a cada paso, se movió por un terreno disputado activamente por una fuerza enemiga que había irrumpido por sus flancos, llegó al punto de suministro, se cargó con cinturones y cajas de munición calibre .30, cinturones de 250 cartuchos que pesan aproximadamente 7 libras cada uno, y llevaba tantos como un ser humano puede cargar físicamente, lo que significa que se movía por la jungla de noche con aproximadamente 90 a 100 libras de munición sobre su cuerpo, además de su arma y equipo personal, y regresó. Él alimentó las armas. Siguió disparando. Hay un detalle que se repite en los relatos. En un momento de la noche, soldados japoneses rompieron la línea a su izquierda y comenzaron a avanzar hacia su posición desde atrás. Basilone se percató de ello. Por el sonido, por el inconfundible murmullo de voces que hablaban japonés muy cerca de él, por cualquier sistema sensorial que un hombre desarrolle tras un combate prolongado, cuando su cuerpo empieza a procesar información que su mente consciente aún no ha asimilado. Apartó la ametralladora. Sacó su pistola calibre .45. Abrió fuego. Mató a varios hombres a quemarropa, a una distancia en la que las armas de fuego pasan a un segundo plano y el combate se convierte en algo más primitivo y terrible. Y entonces volvió a sus ametralladoras y siguió disparando. Lo hizo durante toda la noche. Al amanecer del 25 de octubre de 1942, cuando la luz comenzó a filtrarse entre la densa vegetación de la jungla y el asalto japonés, que ya se había agotado en 3 grandes oleadas y numerosos ataques menores, finalmente amainó y cesó. La zona frente a la posición de John Basilone estaba cubierta de cadáveres. Se confirmó la muerte de 38 soldados japoneses justo delante de sus trincheras. Otros fueron encontrados en los accesos de la jungla, en las hondonadas a su izquierda y derecha, y en el propio sendero. El número total de bajas en su sector inmediato superó las 3 docenas de hombres. Sus artilleros habían disparado aproximadamente 26.000 cartuchos de munición calibre .30 durante la noche. Tenía las manos quemadas. Su uniforme estaba empapado de sudor, lluvia y la humedad de la noche en la selva. Llevaba más de 24 horas despierto. Varios de sus amigos más cercanos habían muerto. El aeródromo de Henderson seguía en manos estadounidenses. El análisis oficial de lo que hizo John Basilone aquella noche tardó en procesarse a través de la burocracia militar. Se presentaron informes posteriores a la acción, se recabaron testimonios,
Se redactaron, revisaron y reescribieron condecoraciones. El cuerpo de marines se tomó estos asuntos en serio y con lentitud. Pero los hombres que estuvieron en el frente aquella noche no necesitaban un informe oficial. Sabían lo que había sucedido. Lo habían presenciado, los que sobrevivieron para verlo. El 21 de mayo de 1943, 7 meses después de la batalla, el sargento John Basilone recibió la medalla de honor de manos del general Alexander Van de Grift en una ceremonia que destacó porque la mayoría de los hombres que mejor podían dar fe de sus hazañas habían fallecido o seguían combatiendo en algún lugar del Pacífico. La mención describía sus acciones con el lenguaje formal y meticuloso de las condecoraciones militares oficiales, destacando su extraordinaria valentía e intrepidez y su inquebrantable devoción al deber. Describió el cañón, el atasco, las manos desnudas. Describió la carrera de municiones. Describió la manera en que había mantenido la posición contra todo pronóstico. Lo que la mención honorífica no podía transmitir del todo, lo que el lenguaje oficial es estructuralmente incapaz de transmitir, era lo que se había sentido al estar allí. Lo que significaba en términos humanos que un hombre se hubiera negado a silenciar una ametralladora cuando ese silencio habría significado la muerte de decenas de sus compañeros marines, potencialmente la pérdida de un aeródromo que era la piedra angular estratégica de toda la campaña del Pacífico en ese momento de la guerra. La medalla de honor cambió la vida de John Basilone de maneras que no fueron del todo cómodas para un hombre de su temperamento. Lo enviaron a casa. Este era el procedimiento habitual. Los condecorados con la medalla de honor eran retirados de combate, tanto para protegerlos de la probabilidad estadística de muerte como para incorporarlos al esfuerzo bélico de otra manera. A Basilone se le asignó una gira para la promoción de bonos de guerra, recorriendo Estados Unidos, participando en mítines y eventos, estrechando la mano de obreros, políticos y celebridades, siendo fotografiado, entrevistado y homenajeado. Apareció en noticieros. Su rostro figuró en carteles. En Times Square, Nueva York, se celebró un evento en su honor. Raritan, Nueva Jersey, la ciudad donde creció, declaró el día de John Basilone y lo incluyó en un desfile. Tenía 26 años, era famoso y era infeliz. No porque la atención le resultara indeseable en todos los sentidos, era un hombre sociable, cálido y sencillo, y le gustaba la gente de verdad. Sino porque sabía, con una intimidad que ningún aplauso podía atenuar, que la guerra aún continuaba. Los hombres con los que había entrenado, con los que había luchado, los hombres cuyos rostros veía al cerrar los ojos, seguían en esas islas, seguían en esas selvas, seguían viviendo y muriendo en condiciones que ningún espectador de una gira de James Bond podría imaginar del todo. Él estaba allí, de traje, hablando por micrófonos. Ellos estaban allí. Solicitó regresar al combate. Varias veces. Sus solicitudes fueron inicialmente denegadas. Era demasiado valioso como símbolo, demasiado visible, demasiado importante para el esfuerzo moral en el frente interno como para ser enviado de nuevo a la carnicería del Pacífico. Siguió insistiendo. Y al final, en el verano de 1944, el cuerpo de marines cedió. Fue asignado al primer batallón, 27º Regimiento de Marines, 5ª División de Marines, una división nueva, aún sin experiencia en combate, que se preparaba para una operación que, según sabían los planificadores, sería una de las más costosas de toda la Guerra del Pacífico. El objetivo era una pequeña isla volcánica situada a unos 1.060 kilómetros al sur de Tokio, con forma de chuleta de cerdo vista desde el aire, cubierta de arena negra y roca sulfurosa, y con más de 18 kilómetros de túneles y fortificaciones bajo su superficie. La isla se llamaba Iwo Jima. El cuerpo de marines esperaba tomarla en 5 días. Les llevó 36. El 19 de febrero de 1945, la 5ª División de Infantería de Marina desembarcó en Iwo Jima como parte del mayor asalto de la historia de los marines. 70,000 infantes de marina se enfrentaron a una guarnición de aproximadamente 21,000 soldados japoneses, a quienes su comandante, el teniente general Tadamichi Kuribayashi, había ordenado no morir en cargas Banzai, sino luchar desde sus fortificaciones hasta el último momento, llevándose consigo a tantos estadounidenses como fuera posible. El resultado fue una batalla de una ferocidad sin precedentes, incluso para los estándares de la Guerra del Pacífico. John Basilone desembarcó con las primeras oleadas. Ahora era sargento de artillería, un suboficial de alto rango, responsable de varios pelotones de ametralladoras. La playa era un lugar mortal.
La arena volcánica negra era tan blanda que los vehículos se atascaban al instante, los hombres se hundían a cada paso y toda la zona de desembarco estaba bajo fuego directo de las posiciones japonesas en las crestas y la imponente masa del monte Suribachi, en el extremo sur de la isla. Organizó a sus hombres. Los retiró de la playa. Dirigió personalmente un asalto de escuadrón contra un fortín japonés que disparaba contra los marines desde el flanco, matando a varios hombres y permitiendo que su unidad avanzara desde la zona de combate de la playa hacia el primer aeródromo. Estaba haciendo, en una isla diferente contra posiciones distintas, lo mismo que siempre había hecho: negarse a permanecer donde la situación era insostenible, encontrar el camino para superarla y llevar a sus hombres consigo. En la mañana del 19 de febrero de 1945, un proyectil de mortero impactó cerca del sargento de artillería John Basilone. Tenía 28 años. Murió en el acto. La noticia llegó a Estados Unidos con un retraso y un peso distinto al de la notificación de otras 100,000 muertes, no porque su vida valiera más que la de ellos. No era así, y él habría sido el primero en reconocerlo, sino por lo que ya había representado para el país. El joven de Raritan que había defendido la línea con sus propias manos, que había rechazado un ascenso para quedarse con sus hombres como infante de marina, que había renunciado a la seguridad de las giras promocionales, las fotografías y las multitudes para volver al lugar donde morían los hombres porque sentía que pertenecía allí, se había ido. Su esposa, la sargento de la infantería de marina Lena Rigi Basilone, con quien se había casado en julio de 1944 tras conocerla en Camp Pendleton, se enteró de su muerte por telegrama. Llevaban 7 meses casados. Ella nunca volvió a casarse. Esto es lo que es importante comprender sobre lo que sucedió en Guadalcanal, y porque importa más allá del extraordinario coraje de un solo hombre. El aeródromo de Henderson no cayó la noche del 24 de octubre de 1942. El asalto japonés fue repelido, no solo por John Basilone. Sería una injusticia para los muchos hombres que lucharon y murieron esa noche reducirlo a la historia de un solo hombre, y el propio Basilone habría detestado esa simplificación. Pero su sector de la línea resistió cuando otros flaqueaban. Sus cañones siguieron disparando cuando otras armas guardaban silencio. Y el plan japonés requería que la línea estadounidense se rompiera en varios puntos simultáneamente. Se rompió en algunos puntos. Resistió en otros, incluido el suyo. El fracaso de la ofensiva de octubre marcó un punto de inflexión en Guadalcanal. La moral japonesa, ya debilitada por semanas de desgaste, comenzó a resquebrajarse. Las líneas de suministro, que ya estaban precarias, se volvieron insostenibles. En febrero de 1943, la Armada Imperial japonesa llevó a cabo una evacuación magistral de aproximadamente 10,000 soldados japoneses supervivientes de Guadalcanal, una especie de Tokyo Express a la inversa, y cedió la isla a los estadounidenses. Fue la primera gran retirada estratégica japonesa de la guerra, la primera vez que la situación cambió definitivamente. La campaña en su conjunto duró 6 meses. Murieron aproximadamente 7,100 estadounidenses. Alrededor de 19,000 japoneses fallecieron en combate en la isla. Miles más murieron de enfermedades y hambruna. Las batallas navales en las aguas que rodean la isla causaron miles de muertes más en ambos bandos. Sin duda, fue una de las campañas más brutales de la Guerra del Pacífico. Y de ahí surgió Henderson Field, un aeródromo operativo controlado por Estados Unidos en el corazón de las Islas Salomón, que se convirtió en la base desde la cual la Fuerza Aérea estadounidense inició el arduo proceso, isla por isla, de hacer retroceder el perímetro japonés hacia las islas principales. Cada operación posterior en el Pacífico, cada isla tomada, cada aeródromo capturado, cada convoy interceptado, toda la larga cadena de causa y efecto que culminó en la cubierta del USS Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945, se construyó en parte sobre los cimientos establecidos en Guadalcanal. Las acciones de John Basilone aquella noche de octubre de 1942 no son la causa de todo aquello. La historia es demasiado compleja para una explicación con una sola causa, pero sí forman parte de ella. Son un hilo en su trama, y ese hilo se mantuvo. En Raritan, Nueva Jersey, hay una estatua de John Basilone. Se alza en la calle principal del pueblo donde creció. Es una figura de bronce con uniforme de gala de la Infantería de Marina. Los turistas vienen a verla y los residentes pasan junto a ella en su rutina diaria. Y ocasionalmente alguien se detiene el tiempo suficiente para leer la placa y comprender qué hizo realmente el hombre representado. Existe otro monumento en su honor en Camp Pendleton, California, donde entrenó a los hombres que lucharían y morirían en Iwo Jima.
La puerta principal de la base lleva su nombre. Todo marine que haya cruzado esa puerta lo ha hecho bajo su memoria, lo supiera o no. La Armada de los Estados Unidos bautizó un destructor de escolta en su honor, el USS Basilone, que prestó servicio desde 1949 hasta 1977, y cuyos marineros aprendieron la historia de su homónimo, la historia del cañón demasiado caliente para tocarlo y las manos que lo tocaron de todos modos. Pero quizás el homenaje más sincero a John Basilone no sea de bronce ni de acero. Es el hecho de que los hombres que estuvieron a su lado en aquella línea aquella noche, los que sobrevivieron a Guadalcanal, los que volvieron a casa, los que vivieron lo suficiente para tener hijos y nietos y una vida estadounidense normal, vivieron esas vidas en parte gracias a él. Gracias a la decisión que tomó, en la oscuridad, de alcanzar un barril en llamas en lugar de retroceder. Gracias a los años que dedicó a enseñar a sus manos a reparar un arma que no podían ver. Gracias a la noche que caminó solo por una selva en disputa para traer la munición que sus hombres necesitaban para sobrevivir. No lo hizo por la medalla. No lo hizo por la estatua. No lo hizo por las giras promocionales de bonos, los noticieros ni la celebración en Times Square, nada de lo cual le interesaba especialmente. Lo hizo porque los hombres a su izquierda y a su derecha lo necesitaban. Porque, según su visión del mundo y su lugar en él, eso era lo que se debía hacer. Hay personas que, cuando todo está en juego, cuando ya no quedan opciones fáciles y lo único que queda es lo más difícil imaginable, dan un paso al frente. Hay personas que se aferran al barril. Eso es todo lo que la historia nos exige, al final. No que estemos libres de miedo, no que estemos libres de dolor. Solo que, cuando llegue el momento, sigamos adelante. Si la historia de John Basilone te impactó, si te pusiste a pensar lo que significa resistir, seguir adelante cuando todo tu ser te dice que pares, no estás solo. Historias como esta importan porque son ciertas. No son inventadas. No están adornadas para causar impacto. Son ciertas, como lo son las mejores cosas de la historia. Complejas, costosas y, en última instancia, sobre lo que son capaces los seres humanos cuando hay mucho en juego. Si este documental te aportó algo, un momento de reflexión, un nombre que recordarás, una idea del verdadero costo y significado de la Guerra del Pacífico, por favor, dale a me gusta. Esto ayuda enormemente a que este canal llegue a personas que buscan la historia contada de esta manera, completa, honesta y sin simplificaciones. Suscríbete a Historial Verificado si quieres más historias como esta. Historia Real. Situaciones de gran tensión. Personas reales que hicieron cosas extraordinarias en momentos imposibles. Contamos estas historias porque merecen ser contadas y porque quienes las vivieron merecen ser recordados. Y quiero saber tu opinión. ¿Hay algún momento en la historia, una decisión tomada por una sola persona, que creas que realmente lo cambió todo? Déjalo en los comentarios. Los Leo Todos. Algunos de esos comentarios se convertirán en futuros episodios. La próxima vez en Historial Verificado, viajaremos a otro océano, a otra guerra, a otro tipo de valentía. Un hombre que no debería haber volado, en un avión que no debería haber sobrevivido, sobre un objetivo que cambió el curso de la guerra en una sola tarde. No se lo pierdan. Gracias por formar parte de esta comunidad. Cada visualización, cada comentario, cada vez que se comparte, es lo que permite que estas historias sigan vivas. Y estas historias deben seguir vivas. Son demasiado valiosas como para que caigan en el olvido.